Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de nuestra novedad editorial, Modernización y Transformación Institucional en México hacia nuevos instrumentos de coordinación y regulación, novedad editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Queremos agradecer a la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional en su edición 2021 por invitarnos, por concedernos este espacio y compartir con el público sobre el quehacer editorial de nuestra división. El título que el día de hoy vamos a presentar y compartir con ustedes fue coordinado por Jorge Culebro Moreno, Carlos Alberto González Cepeda y Armando Islas Delgadillo. El día de hoy nos acompaña el maestro Carlos González Cepeda, a quien me voy a permitir presentar. Es licenciado en Administración por la UAM Coajimalpa, maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa, en donde además coordina el Seminario de Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional y dirige la revista Diarios del Terruño, Reflexiones sobre Migración y Movilidad. Bueno, pues vamos a darle la palabra al maestro Carlos González Cepeda para que nos platique primero sobre este libro que consta de 11 capítulos dividido en dos partes. ¿Cómo es que se origina? ¿De dónde surge la idea del libro de modernización y transformación? Adelante, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos y todas los que nos siguen en esta presentación. Y, por supuesto, también agradecer el espacio a la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional en su edición 2021, como ya lo indicaba Luis. Me parece que estos espacios son importantes para que la comunidad lectora conozca lo que se produce en la universidad, específicamente en la UAM Coajimalpa, y específicamente en el Departamento de Estudios Institucionales, ¿no? Que con esta obra que, como dice Luis, recientemente se publicó, es del año 2021, y en términos generales, el objetivo y propósito de este libro, pues es analizar los procesos de modernización del Estado que han surgido o sucedido en México, tanto a través de los nuevos instrumentos de coordinación y de regulación, así como a través de los mecanismos de transformación institucional que se han implementado en las últimas décadas. También mencionar que este interés que buscamos los editores del libro, es decir, el doctor Jorge Culebro y el doctor Armando Islas, obedece por una parte al interés que nosotros hemos observado en el estudio de la reforma administrativa en el cambio de la política pública, y por el otro lado también a un tema que desde hace algunos años ha estado sobre la agenda, digamos, académica, y que tiene que ver con la llamada reforma regulatoria y la evolución del Estado regulador. También nos interesa mencionar que en gran medida esta obra tiene como hilo conductor de los estudios que la conforman, 11 capítulos, el análisis de los procesos de transformación institucional en diversas áreas y, por supuesto, también en las implicaciones de política pública que puedan tener según el caso que nos presenta, ¿no? Y que pueden ser, por ejemplo, como ya decía, pues transformaciones en temas de política pública, ¿no? Por supuesto, también mencionar que el libro parte de la premisa de que el papel que ha jugado el Estado en el cambio institucional, en la reforma misma del Estado, ha resultado interesante, principalmente por el desarrollo, como ya decía, de distintos mecanismos e instrumentos de coordinación y regulación que se implementan en la toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas y programas sociales, ¿no? Y que, como ya decía, esto ocurre en diversos sectores y áreas de la política pública, como tiene que ver con, por ejemplo, temas de energía, de política social, de bienestar social, incluso en temas tan importantes en nuestra agenda actual como lo son las migraciones y las movilidades. Entonces, todo el libro lo que busca es caracterizar esas nuevas formas de coordinación y de regulación en estos distintos campos, digamos, temáticos en los que se enfoca la política pública, ¿no? De esta manera también lo que nos permite, Luis, esta obra es, por ejemplo,
analizar ciertos movimientos como las iniciativas de gobierno unido o las de gobernanza o temas que desde antes también ya se habían trabajado, como tiene que ver con la nueva gestión pública y la modernización administrativa, que en política pública, bueno, son temas que son importantes para analizar el comportamiento del Estado, para analizar el comportamiento del gobierno, pero también nos sirven para analizar lo que ocurre a nivel de la implementación de las políticas públicas, más allá del diseño, de la planeación y de los ciertos mecanismos que entorpecen o que permiten el desarrollo de políticas concretas para sectores concretos, ¿no? Todo esto que nos interesa mostrar a través de los distintos capítulos que conforman la obra, pues tiene que ver específicamente con observar esas modificaciones que se han presentado en la estructura del sector público y en consecuencia también nos permite observar los procesos y los mecanismos de decisión que se han implementado en las diversas áreas en las que se enfocan los capítulos que conforman esta obra. Entonces, bueno, de manera general, Luis, eso es lo que nos interesa con este libro, que me parece que sale en muy buen tiempo porque estamos todavía, digamos, con algunos procesos que están cambiando con este nuevo gobierno, con la 4T, y que en términos de política pública nos permiten analizar lo que ocurría en otros sexenios, cómo se habían generado estos mecanismos de regulación, cómo se ha comportado esta reforma administrativa y que por un lado ha propiciado la creación o fortalecimiento de programas ya existentes, pero que por el otro también nos ha mostrado la poca coordinación horizontal, la poca comunicación que hay entre los diferentes sectores al interior del gobierno que han llevado a ciertas políticas a desaparecer, ¿no? Entonces, otra cosa que me gustaría resaltar de esta obra es que a lo largo de los textos, el efecto de la modernización del aparato estatal se puede, digamos, observar o se trata en dos áreas, ¿no? La primera de ellas se encuentra en los problemas, como ya decía, de coordinación y regulación, y la segunda en las implicaciones de una mayor especialización horizontal, como ya decía, y también vertical, perdón, en el sector público. Y esto, pues bueno, ya sea a través de la creación de organismos reguladores o agencias con un propósito único que es regular el comportamiento de los actores, y también a través de la especialización que ha sido producto de la introducción de lo que ya decía hace rato, ¿no? De nuevas herramientas gerenciales originadas principalmente en el sector privado, como los sistemas de evaluación al desempeño, como los convenios de desempeño, incluso también nos ha mostrado uno de los elementos clave en los procesos de transformación institucional del gobierno, ¿no? Que se encuentra en esa vinculación entre la necesidad de una mejor coordinación y también con la necesidad de recurrir a nuevos esquemas de regulación que sean novedosos, ¿no? Entonces, bueno, para que la gente se anime a leer este libro, que pareciera que habla de muchos temas, pero que en realidad el foco está en la coordinación y regulación administrativa en el sector público, es que a través de este libro pues van a poder conocer lo que se ha realizado en materia de política pública y evaluación de algunos programas específicos que nos permiten entender cuál es el contexto institucional en el cual se crean, ¿no?, diferentes mecanismos que permiten o no avanzar a las políticas públicas, que permiten o no llegar a la población clave, y sobre todo que también en este libro vamos a poder encontrar cuando menos una contribución importante, ¿no? Y es algo que el doctor Culebro ha dicho también en otros espacios, y que tiene que ver con analizar el impacto de los procesos de transformación del Estado y de modernización administrativa en dos grandes dimensiones, ¿no? La coordinación en el sector público y el impacto de las nuevas formas de regulación en diversos sectores de la política pública en México, que, como ya mencionaba, pues tienen que ver con la política social, los sistemas nacionales, la pobreza, la alimentación, los servicios de salud, incluso con programas de combate a la corrupción y promoción de la rendición de cuentas. Por supuesto, estos dos grandes temas que ya les mencionaba, la coordinación y regulación, son trabajados
en la obra en dos partes, ¿no? Que consideramos que nos permiten tener no solamente el panorama teórico, ¿no? De cómo estamos entendiendo la política pública y el contexto institucional, sino que también nos permiten, a través de los casos empíricos, pues ver justamente, ¿no? Esa, digamos, esa vinculación que hay entre la teoría y la práctica académica, digamos, en temas que tienen que ver con el diseño e implementación de políticas públicas, ¿no? Y en este caso específico con temas de regulación y coordinación. Entonces, en una primera sección que se titula Coordinación y Transformación Institucional, pues vamos a poder observar, por supuesto, cómo se han generado diversos mecanismos que han permitido a diversas políticas públicas seguir avanzando. Uno de estos casos, pues, es el texto de Fernando Nieto, ¿no? Que se titula Candados y Extorsiones, ¿no? Y que justamente tiene que ver con los mecanismos de coordinación en los sistemas nacionales, ¿no? De rendición de cuentas. Otro texto que también me parece que va en la sintonía es el de Los Juegos del Hambre, de Christopher Ballinas y Gabriela García, quienes hacen un análisis de los diferentes mecanismos de regulación y coordinación en la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Y que también viene muy de la mano con este texto que nos presenta en esta primera sección Ixchel Delgado y Jorge Culebro, que también es coordinador de esta obra, y que tiene que ver con la transferencia de políticas y el aprendizaje organizacional implementado también o más bien como marco de análisis de esta Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Y el resto de los textos pues van en esta sintonía, ¿no? De mostrarnos el panorama institucional de la implementación de la política pública, pero también esos mecanismos e instrumentos que permiten una mejor o peor coordinación horizontal y o vertical, y por lo tanto también nos llevan a ciertos resultados en, digamos, lo que se observa de la implementación de políticas y programas en diferentes sectores, ¿no? También, como ya lo decía Luis, la segunda parte del libro, que se concentra más bien en temas de regulación, lleva por título justamente Regulación y Transformación Institucional, ¿no? Y en esta vamos a poder encontrar pues textos que también a través de casos empíricos nos van a mostrar cómo se han generado ciertos mecanismos de regulación, cómo operan ciertas agencias reguladoras y cómo esto afecta o no el comportamiento del Estado para con ciertas dependencias que son las encargadas de llevar a cabo, pues bueno, el ofrecimiento de estas distintas políticas y o programas, ¿no? Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, también el caso de las estrategias de rendición de cuentas en el texto de Bolívar Portugal y Jacín Jordana, o cómo se producen los cambios institucionales en el derecho a la salud en México, un tema que en estos tiempos es súper importante y del cual nos habla Javier de la Rosa en su texto, ¿no? Pero también en esta sección podemos encontrar otro trabajo que me parece importante y que tiene que ver con las migraciones laborales y que Elizabeth Juárez Cerdi pues, nos deja ver en su capítulo cómo estas condiciones, en el caso de los jornaleros agrícolas, pues operan de forma distinta cuando se trata de otro grupo de personas o cuando esa mirada se baja únicamente a lo que ocurre en el marco institucional en México con la cuestión laboral. En términos generales, eso es el contenido de la obra, Luis. Esto es lo que nos interesa mostrar, ¿no? Justamente estas transformaciones, tanto en el nivel de coordinación como en el nivel de regulación de la modernización y transformación institucional en México. Me parece que es un texto que sirve y que también brinda futuras rutas y futuros temas para aquellos que se interesen en la investigación de la política pública desde una perspectiva institucional, donde se ve también la implementación o el calado de aparatos teórico-metodológicos como la teoría de la organización, la nueva gestión pública, también el propio marco analítico de los estudios institucionales que desde la sociología, la economía y la historia han brindado elementos importantes para hacer todo este análisis, ¿no? Que me parece culmina en un libro que presenta pues textos que son relevantes para la agenda pública en México actual y que por supuesto también puede ser utilizado
en las aulas de clase para formar a tomadores de decisiones, ¿no? Sobre todo aquellos y aquellas que están, por ejemplo, en carreras más afines como las políticas públicas, la administración pública, etcétera, ¿no? Y que pueden encontrar en este libro, pues justamente la implementación de marcos analíticos que analizan digamos, el funcionamiento de todo este aparato institucional y de la política pública en particular. Muchas gracias, Carlos. Pensando justamente en quienes nos están viendo que todavía no han tenido la oportunidad de acercarse al texto o incluso de ser esta su primera aproximación al tema de la coordinación y regulación, justamente, ¿qué es eso? ¿Qué significa la coordinación, la regulación desde las instituciones? Porque a veces pareciera, quizá desde fuera, que estas no se transforman, ¿no? Que están ahí, que tienen una forma de trabajar, de organizarse, pero que también se van transformando lentamente, ¿no? Justamente estamos atravesando un periodo, como tú decías, de cambios estructurales, de cambios en reformas, y quizá a veces eso no es muy visible para los demás. Entonces, pensando justamente en el público que apenas se está acercando a este tema, ¿qué significa coordinar y regular las instituciones? También pensando, por ejemplo, en tu texto, ¿no? En el tema de la migración, ¿cómo empíricamente, cómo lo podemos ver ahí? Muy buena pregunta, Luis. Sí, yo creo que en cada uno de los textos vamos a ver un tratamiento no distinto sobre la coordinación y regulación, sino más bien desde una mirada diferente. Pero en términos generales, es muy hilo conductor en cuanto al concepto. En términos generales, te puedo decir que la coordinación en esta obra, pues es entendida como esa serie de mecanismos que tanto los actores, digamos, del aparato gubernamental como los actores que están fuera de ese contexto, generan para propiciar mejores formas de colaboración que permitan el desarrollo de acciones concretas que lleven, por ejemplo, a la política pública a ser implementada con el propósito para el cual fue creada. Entonces, esa coordinación tiene que ver con formas flexibles de comunicación entre los diferentes niveles de gobierno, pero no solamente al interior del aparato gubernamental, sino también con otros actores que son parte de toda esta maquinaria que se llama política pública y que tiene que ver con organismos internacionales, que tiene que ver con la sociedad civil, que tiene que ver con otros grupos que también están, digamos, en la base de todo lo que se toma en cuenta para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Entonces, esa coordinación tiene que ver con la vinculación, con la forma en cómo se está intercambiando la información, que no solamente tiene que ser de forma vertical, sino también de manera horizontal, y que esta coordinación, por supuesto, nos permita observar el proceso de toma de decisiones de manera clara, ¿no? Y que ese proceso de toma de decisiones sea, digamos, en términos generales, pues una elección racional, ¿no? Que tenga sentido con lo que se está observando en la realidad. En esos términos, me parece que estamos entendiendo la coordinación, por supuesto, como dije, en diferentes niveles, con diferentes actores, quitándonos de la mente que la coordinación es una cuestión más bien vertical y tomando en cuenta que esa coordinación es más bien una serie de nodos, ¿no? Que se van articulando en redes y que cada nodo tiene justamente la facultad y la suficiente, digamos, información, inteligencia y demás para tomar decisiones y que esa red de información, comunicación y coordinación pues siga como, digamos, enlazándose con esos otros nodos hasta generar en algún sentido un sistema que nos permita observar todo el panorama, ¿no? Tanto de formas de organización, formas de comunicación, toma de decisiones que se toman en cuenta en los procesos de política pública. Suena un poco enredado, pero en pocas palabras tiene que ver con cómo se trabaja de forma horizontal, generando vínculos, redes de información que permitan una mayor eficacia en la toma de decisiones, ¿no? Y por el otro lado, pues la regulación, más allá de la parte institucional que tiene que ver con aquellos mecanismos que el propio gobierno, que el propio aparato estatal impone para, por ejemplo, frenar ciertas actividades de cierto sector,
¿no? O la regulación que, por ejemplo, también al interior de los propios programas se implementan vía otras secretarías, vía otras dependencias o vía otras agencias que están en constante observación, pero también en algunos casos evaluando el funcionamiento de ciertos programas o de ciertas políticas, ¿no? Como la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Hay mecanismos que regulan la implementación de ciertas acciones al interior de estos programas, o en el caso de migración, como mencionabas, para ciertos programas hay algunos mecanismos que regulan la participación, por ejemplo, de los actores, o que regulan en el caso de las migraciones y en el caso del capítulo al que te refieres, que tiene que ver con el programa 3x1 para migrantes, que regulan, por ejemplo, el monto del recurso que los migrantes tienen que enviar para que estos sean considerados con otros recursos de procedencia pública para la implementación de obra social y pública, ¿no? Entonces, más o menos esos organismos reguladores o esta regulación la estamos entendiendo no con una carga negativa, sino también pensando en que hay formas de regulación que propician el cambio al interior de los diferentes programas y o políticas que permiten también renovar, ¿no? El cómo se están diseñando y planeando las cosas al interior, pero también, por supuesto, nos ayudan en el cambio de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, de manera general, entendemos estos dos conceptos, digamos, de esta forma. Por supuesto, en cada capítulo los autores y autoras dedican en cada caso una parte del texto para describir desde qué perspectivas se está abordando la coordinación y o la regulación, pero digamos que ese sería como el hilo conductor de toda la obra, ¿no? Y de lo que nosotros mismos como coordinadores esperábamos cuando convocamos para este libro. Ok, Carlos. Y, por ejemplo, si nos pudieras compartir ya específicamente sobre tu capítulo Política Social para las Migraciones, Mecanismos Organizacionales y de Coordinación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y el 3x1 para Migrantes. ¿De qué va un poco el capítulo, Carlos? ¿Cómo ya un poco en ti, Bueno, ¿de qué va el capítulo? ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Qué implicaciones te costó justamente? Si en algún momento hubo como complicaciones institucionales para poder solventar parte de la investigación. mira, esa es una buena pregunta y quisiera como más bien, no solamente hablar de mi capítulo que es en migración, sino de los otros dos textos que tienen que ver con el tema de las migraciones y las movilidades. El libro surge a través de un seminario que el doctor Jorge Culebro ha impulsado, me parece que desde el 2014, 2015, que es el Seminario de Análisis Institucional y Organizacional, y que además de este seminario se desprendió el Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional, el famoso LAIO, y que tenía como objetivo pues, justamente analizar el contexto institucional y organizacional del aparato gubernamental en México y de la política pública y de todo lo que se deriva de esta gran maquinaria. Entonces, como parte de ese seminario y laboratorio, el doctor Jorge Culebro, en aquel entonces, pues estaba trabajando estos temas que ya lleva tiempo trabajando y que tienen que ver con la modernización y sobre todo el aprendizaje organizacional, y con ello surgió la idea de ver qué es lo que estaba pasando en diferentes sectores de la política pública en términos del contexto institucional y de los cambios que se estaban llevando a cabo en diferentes programas y políticas públicas. Me acuerdo que a través de un seminario que organizamos en 2016, convocamos a los y las autoras de esta obra que nos presentaran una propuesta de texto, ¿no? Que analizara justamente esa transformación institucional, que pusiera como punto de partida la coordinación entre los diferentes sectores y otros actores, pero también en algunos casos cómo estaba entendiéndose la regulación o cómo se estaban implementando mecanismos de regulación también para ciertos sectores, ¿no? Y justamente uno de esos temas que nos parecía que era relevante y que había sido poco tratado desde la perspectiva de los estudios institucionales y de la transformación y modernización en el aparato gubernamental era el tema de migración. Y como sabes, bueno, México en los últimos años se ha convertido en digamos, en un escenario donde en términos de las movilidades migratorias, pues ocurren muchas cosas, ¿no? Y en el caso específico de los textos que componen este libro,
se centran, por un lado, en mi caso, en esta relación que existe entre la migración México-Estados Unidos específicamente y lo que los y las migrantes organizados en Estados Unidos han implementado desde la década de los 70 para apoyar a sus comunidades de origen y que años después dio como surgimiento el programa 3x1, que no es sino la institucionalización de prácticas locales entre los migrantes en Estados Unidos de origen mexicano y sus comunidades de origen, ¿no? Y que por cada dólar que enviaban, el gobierno en sus 3 niveles ponía otro dólar para implementar actividades de infraestructura social básica, ¿no? Y que eso llevó a la creación de un programa concreto, el 3x1 para migrantes. Entonces, lo que analizo junto con Ana Isabel en ese texto son esas transformaciones organizacionales, ¿no? Que desde prácticas informales llevaron a la constitución de un programa público específicamente para migrantes y que al interior de este programa pues había ciertos mecanismos de organización que generaban ciertos niveles de coordinación que permitían a los migrantes tener cierta presencia, pero también cierto impacto en sus comunidades de origen, no solamente a través de los recursos que enviaban, sino también a través de la presencia que como líderes generaban en estas comunidades y cómo se empiezan a generar también distintas formas de negociación entre el migrante en los Estados Unidos y los diferentes gobiernos acá en México, ¿no? Por otro lado, pues también está el texto de Elisa de Juárez Cerdi, que se enfoca específicamente en el caso de los jornaleros agrícolas que son contratados para ir a trabajar principalmente a Canadá y Estados Unidos, y cómo se generan esos vínculos de trabajo, donde por supuesto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México tiene mucho que ver, ¿no?, con aquellos actores que desde los Estados Unidos están requiriendo esta mano de obra. Y finalmente, pues otro texto que tiene que ver con estas migraciones, aunque este texto pues tiene que ver con un perfil específico como son las migraciones o movilidades altamente calificadas, el texto de Alma Trejo pues nos muestra justamente cuál es el panorama de movilidad de aquellos y aquellas personas que deciden como estudiantes ir a realizar sobre todo estudios de posgrado, de maestría y doctorado fuera de país de México a través de las becas CONACYT, y cómo después ese retorno se hace cada vez más complicado por la poca oferta de trabajo que hay o por la poca claridad que hay en el entramado institucional que pueda permitirle a los y las investigadores formados en el extranjero regresar a su país. Entonces, de manera general, bueno, así es como se aborda este tema de las migraciones y movilidades en una obra que también trabaja otros temas que tienen que ver con el sector social, ¿no? Como es, como ya decía, la alimentación, la energía, la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un texto que de manera general abarca muchos de los temas de la política social en México, que nos permite conocer cuál es el contexto de cada uno de estos programas que se han implementado, las transformaciones que han sufrido o en algunos casos, pues las desapariciones de varios de estos programas, ¿no? Entonces creo que es un texto que, cuando menos como estado del arte, puede resultar novedoso e importante para quien se acerque por primera vez a las lecturas de este tipo, ¿no? Que no son meramente teóricas, sino que tratan de vincular también algunos casos más de corte empírico. Muchas gracias, Carlos. Sí, creo que varios de las aportaciones que tiene el libro, me gustaría resaltar dos. La primera, siguiendo lo que mencionabas, así como se analizan casos en donde la coordinación y la regulación institucional pues han sido exitosas o que están en vías de consolidación, también analiza aquellas que no tuvieron futuro, ¿no? Pero también analizando justo las fallas que tuvieron, en donde pudieron mejorar o las cuestiones, incluso el mismo fallo de la coordinación o la regulación entre las instituciones que les llevaron a desaparecer, ¿no? Y pues como tenemos varios ejemplos, ¿no?, de unos y otros, lo decías, la cruzada contra el hambre, el caso con la COFEPRIS, y uno que es súper importante, y también ahí podemos tener otra aportación del libro, que mencionabas, el tema de la migración, que si bien ha sido estudiado desde muchas aristas, y sobre todo aquí en México, pues también el análisis de la institucionalización de los programas que tienen que ver con migración, pues es algo todavía novedoso, y también de ahí que Modernización y Transformación se convierta ya pues en un libro referente que empieza a dar como los primeros pasos a seguir, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, Carlos, me gustaría que nos compartieras una reflexión de pues
¿hacia dónde, cuál es el siguiente paso? Pues, ¿no? ¿Qué es la vía que deja abierta modernización y transformación? Pues mira, voy a aprovechar que lo tengo aquí a la mano y que me parece que en la cuarta de forros ahí lo decimos con claridad, ¿no? Que a lo largo de estas contribuciones, de estos textos que conforman el libro, se logra presentar propuestas de solución de política y administración pública a partir de una serie de diagnósticos de reformas llevadas a cabo en México. Esperamos que el libro contribuya a generar un debate más amplio, no solo en la utilidad de herramientas teórico-metodológicas novedosas, sino también a entender mejor el funcionamiento de la administración pública en un contexto de cambio institucional. Me parece que este párrafo resume en cierta medida nuestro propósito con este libro y el propósito que también guarda cada uno de los artículos que decidimos incluir en esta obra colectiva, que esperamos que pueda ser de utilidad para futuras investigaciones y también en la formación, insisto, de aquellas que están cursando alguna carrera de administración pública, de gestión y políticas públicas o incluso de relaciones internacionales, administración, derecho, ¿no? Me parece que es un texto multidisciplinario, ¿no? Que nos permite también este diálogo entre diversas disciplinas para analizar un aspecto muy concreto que tiene que ver con esa transformación institucional. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si hay algo más que agregar, pues creo que pues ahí está la invitación, la propuesta, acercarse a modernización y transformación institucional en México, hacia nuevos instrumentos de coordinación y regulación, una obra editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa, coordinada por el doctor Jorge Culebro Moreno, quien es profesor investigador en nuestra división y coordinador de la licenciatura en Derecho, el maestro Carlos Alberto González Cepeda y el doctor Armando Islas Delgadillo. Queremos agradecer muchísimo a la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional en su edición 2021 por la invitación, por la consideración para compartir con todos sobre uno de los temas que actualmente se están investigando al interior de la división, pero que también cobran relevancia en este momento, ¿no? También agradecer a la Dirección de Publicaciones de nuestra Casa de Estudios por la consideración, pues invitarlos a leer, adquirir el libro a través del sitio casadelibrosabiertos.uam.mx con disponibilidad para envío a cualquier punto. Pues sin más, les agradecemos mucho y que tengan muy buen día. Nos estaremos viendo próximamente. Gracias.